Hola, hoy la lectura en voz alta va a estar grabada. Les voy a leer el libro Pastel para Enemigos de Derek Manson, ilustrado por Tara Callahan King. Para mi mejor enemigo. Pastel para enemigos. Curioso. Parecía que era el verano perfecto. Mi papá me ayudó a fabricar mi casa del árbol en el jardín. Mi hermana estaba en un campamento de verano por 3 semanas y yo estaba en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Parecía que era el verano perfecto, pero no lo era. ¿Por qué dirá eso? ¿Cuál será el problema de este verano? Todo iba bien hasta que Joaquín Rojas se mudó al barrio, a la casa vecina, a la de mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas no me caía bien. Se rió de mí cuando me ponchó en un partido de béisbol. Hizo una fiesta en su trampolín y no me invitó, pero sí invitó a mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas era la primera y única persona en mi lista de enemigos. Antes de que se mudara a nuestro barrio, yo nunca había tenido una lista de enemigos. Pero tan pronto llegó, tuve que tenerla. La puse en mi casa del árbol, a donde Joaquín Rojas, no podía ir. Aquí está escribiendo, ahí está poniendo la lista de enemigo número 1. Y nada más tiene ese. Nunca había tenido enemigos este muchacho. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Papá, quiero ponerlo de manera que lo puedan ustedes leer, si quieren. Papá sabía de cosas como los enemigos. Me dijo que también había tenido enemigos cuando era de mi misma edad, pero él conocía una manera de librarse de ellos. Yo le pedí que me dijera cómo. ¿Que te diga cómo? No, te mostraré cómo, dijo. Sacó un viejo libro de recetas de la alacena de la cocina. Dentro del libro había un pedazo de papel desgastado con algo escrito, que casi no se podía leer. Papá alzó el papel y leyó: pastel para enemigos, dijo satisfecho. Va a querer que ustedes intenten leer, aunque yo esté leyendo, por eso lo estoy acercando así. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué es eso de pastel para enemigos? A mí también me gustaría saberlo, pero papá me dijo que la receta era tan secreta que no podía revelarla. Pensé que tendría algo que ver con magia. Le rogué que me dijera algo, lo que fuera. Te diré una cosa, me dijo. El pastel para enemigos es la manera más rápida que conozco de librarse de un enemigo. Bueno, eso me puso a pensar. ¿Qué tipo de cosas horribles, le pondría yo a un pastel para enemigo? Un moco, un gusano feo, muchas cosas. A ver qué le pones. Le traje a papá unas hierbas malas del jardín, pero él negó con la cabeza. Le traje gusanos y piedras, pero él dijo que no necesitaría eso. Le di un chicle que había mascado desde por la mañana. Me lo devolvió enseguida. Uy, no me extraña, un chicle desde la mañana, bácala, ¿verdad? Eso sería un buen ingrediente para un pastel para enemigos, pero el papá no lo quiere. Pues él se sale, ¿no? A jugar. Salí a jugar solo. Hice lanzamientos al aro de baloncesto
hasta que el balón cayó en el techo y se quedó ahí. Lancé un boomerang que nunca volvió. Se supone que los boomerangs regresan. ¿Qué le habrá pasado? Y durante todo ese tiempo oí que papá cortaba y mezclaba y licuaba los ingredientes del pastel para enemigos. Parecía que, al fin de cuentas, el verano no iba a ser tan malo. ¿Por qué dirá eso? Ya sé, yo creo que dice, me voy a librar de mi enemigo, entonces ya no va a ser un mal verano. El pastel para enemigos iba a ser horrible. Traté de imaginarme lo mal que olería, o peor, lo mal que se vería. Pero mientras andaba por el jardín buscando mariquitas, olí algo pero que muy rico. Y me pareció que el olor venía de nuestra cocina. Eso me confundió un poco. Vamos a ver. Mi papá está haciendo un pastel para enemigos y ahora de repente estoy oliendo que huele riquísimo. Yo también estaría confundida, ¿no creen? Fui a preguntarle a papá qué pasaba. El pastel para enemigos no debería oler así de rico. Pero papá es muy listo. Si el pastel para enemigos huele mal, tu enemigo nunca se lo comerá, dijo. Y entonces supe de verdad que él ya había hecho antes un pastel para enemigos. La alarma del reloj sonó y papá se puso los guantes y sacó el pastel del horno. Parecía un pastel común y corriente. Se veía muy rico. Ya me estaba dando cuenta de cómo sería el engaño. Aunque yo seguía sin entender cómo funcionaría el pastel, para enemigos. ¿Qué les pasaría a los enemigos? Quizás haría que se les cayera el pelo o que tuvieran mal aliento. Quizás haría llorar a los abusones. Le pregunté a mi papá, pero no sirvió de nada. No me lo quiso decir. Pero mientras el pastel se enfriaba, me dijo que yo debía hacer algo. Pues yo estoy bien intrigada. ¿Cómo sería el engaño? ¿Alguno de ustedes se está dando cuenta de cómo sería el engaño? Y ahora, ¿qué será lo que quiere el papá que haga? Este libro está súper interesante. Vamos a ver qué es lo que quiere el papá que haga. Hay una parte del pastel para enemigos que yo no puedo hacer, me susurró. Para que funcione, deberás pasar un día entero con tu enemigo. Y lo que es peor, debes ser muy amable con él. Eso no es fácil, pero es la única manera de que funcione el pastel para enemigos. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto? Claro que estaba seguro. Aunque fuera algo espantoso o me diera miedo, tenía que intentarlo. Lo único que debía hacer era pasar un día con Joaquín Rojas y me libraría de él por el resto de mi vida. Me subí en la bicicleta, fui hasta su casa y golpeé la puerta. O sea que para que funcione el pastel tiene que pasar un día entero con el enemigo y ser muy amable con él. ¿Y por eso va a funcionar el pastel? Parece que aquí hay algún truco. ¿Alguien piensa que aquí hay algún truco? Vamos a descubrirlo. Cuando Joaquín abrió la puerta, pareció sorprendido. Se quedó al otro lado de la puerta de mosquitero y me miró, esperando a que yo dijera algo. Yo estaba nervioso. ¿Quieres jugar conmigo?, le pregunté. Le voy a preguntar a mi mamá, dijo él un poco dudoso.
Al poco rato volvió con los zapatos en la mano. Su mamá venía detrás y me saludó. No se metan en problemas, muchachos, nos dijo sonriendo. Ya va a empezar el plan, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Me salen jugando. Montamos en bicicleta y jugamos en el trampolín. Después llenamos globos con agua y se los lanzamos a unas niñas vecinas, pero fallamos. La mamá de Joaquín nos preparó el almuerzo. Después de almorzar, nos fuimos a casa. A mi casa. Hoy tengo que leer más despacito, me ando comiendo palabras y me las ando cambiando. Aunque suene extraño, me estaba divirtiendo un poco con mi enemigo. Hasta me empezó a caer bien. Pero claro, no le podía decir a papá porque él se había esforzado mucho haciendo el pastel para enemigos. A Joaquín le gustó mi aro de baloncesto. Dijo que le gustaría tener uno igual, pero que en su casa no había espacio. Dejé que me ganara, solo para ser amable. Mi papá le había dicho pasar el día con él y ser amable. Y son un poco traviesos, ¿verdad? Le echaron globos con agua a las niñas. ¿Qué tal si les dan? Las hubieran dejado todas mojadas. Vamos a ver qué más pasa. Aquí sigue con él. Joaquín Rojas sabía cómo lanzar un boomerang. Lo lanzó y el boomerang regresó directamente a él. Yo lo lancé y salió volando por encima de mi casa y cayó en el jardín. Cuando pasamos la verja para ir por él, lo primero que Joaquín vio fue mi casa del árbol. Es que sí, los boomerangs regresan, pero hay que saber tirarlos también. Yo creo que le va a decir que si puede ir a la casa del árbol. Digo, no todo el mundo tiene una casa sin un árbol. ¿Y él qué le va a decir a Joaquín? Porque dijo que ahí nunca iba a estar. La casa del árbol era mi casa del árbol. Yo era el que mandaba. Si mi hermana quería entrar en ella, yo no estaba obligado a darle permiso. Si mi papá quería entrar en ella, yo no estaba obligado a darle permiso. ¿Y si Joaquín quería entrar? ¿Podemos entrar?, me preguntó. Sabía que me lo iba a preguntar. Pero él era la primera persona, la única persona en mi lista de enemigos. Y los enemigos no pueden entrar en mi casa del árbol. Pero él me había enseñado a lanzar el boomerang y me había invitado a almorzar y me había dejado jugar en su trampolín. Como enemigo, no era muy bueno que digamos. Está bien, dije, pero espera acá un momento. Espera, pues, ¿por qué le va a decir que espera? Va a quitar la lista para que no la vea, yo creo, de la casa. Subí primero y quité la lista de enemigos de la pared. ¡Lo sabía! Tenía un juego de damas y una baraja en la casa del árbol. Así que jugamos con ellos hasta que papá nos llamó a cenar. Fingimos no oírlo y cuando subió a buscarnos nos escondimos. Pero él se las arregló para encontrarnos. Ay, a veces los niños hacen eso, ¿eh? Ir a casa y... no te oí, mamá. Uy, ¿le irán a dar ahorita el pastel? Vamos a ver. Papá nos hizo macarrones con queso, que es mi plato favorito. Y resulta que también es el favorito de Joaquín. Mac and cheese. Quizás Joaquín Rojas no era tan mala persona después de todo. Comencé a pensar que tal vez deberíamos olvidarnos del pastel para enemigos. Pero tan pronto terminamos de cenar, papá sacó el pastel. Lo observé mientras lo cortaba en 8 gruesos pedazos.
Papá, dije, es muy chévere tener un nuevo amigo en el barrio. Si alguien no sabe qué es chévere, es lo mismo que decir es muy padre, es muy chido, es muy cool. Estaba tratando de decirle que Joaquín Rojas ya no era mi enemigo, pero papá sonrió y asintió. Hizo así con la cabeza. Creo que pensó que yo estaba fingiendo. Pero él ya no está fingiendo. ¿Qué va a pasar si le da el pastel para enemigos? ¿O alguien de ustedes ya se dio cuenta del truco del papá? Están comiendo. Papá sirvió 3 platos, uno al lado del otro, con gruesos pedazos de pastel y bolas de helado encima. Me pasó un plato a mí y otro a Joaquín. Vaya, dijo Joaquín observando el pastel. Mi papá nunca hace pasteles como este. En ese instante sentí pánico. Yo no quería que Joaquín se comiera el pastel para enemigos. Él era un amigo. No podía dejar que se lo comiera. Joaquín, no te lo comas. Es un pastel horrible. Creo que tiene veneno o algo así. Joaquín soltó el tenedor antes de llevárselo a la boca. Frunció el ceño, es hacerle así con la frente, o arrugada, y me miró extrañado. Yo sentí alivio. Le había salvado la vida. Era un héroe. Si es tan horrible, dijo Joaquín, ¿por qué tu papá ya se comió la mitad del suyo? Miré a papá, tal como Joaquín lo había dicho. Se estaba comiendo el pastel para enemigos y con una sonrisota. Muy rico, dijo con la boca llena. No se habla con la boca llena, ¿eh? Y después de eso no dijo nada más. Yo me quedé viéndolo comer pastel para enemigos por unos segundos. Papá se estaba riendo. Joaquín estaba comiendo feliz. Ya a ninguno de los dos se les estaba cayendo el pelo. Parecía no tener mal efecto. Así que probé un pedacito. El pastel para enemigos estaba riquísimo. ¡Ja! Después del postre, Joaquín se montó en la bicicleta y se fue a su casa, pero no sin antes invitarme a jugar en su trampolín. A la mañana siguiente, dijo que me enseñaría a dar botes en el aire. En cuanto al pastel para enemigos, todavía no sé cómo prepararlo. Sigo preguntándome si los enemigos lo detestarían, o si se les caería el pelo, o si les daría mal aliento. Pero no sé si algún día sabré la respuesta a esa pregunta, porque acabo de perder a mi mejor enemigo. ¿Y por qué dice que acaba de perder a su mejor enemigo? Pues porque yo creo que ya no es enemigo en realidad, ¿verdad? Y entonces ese pastel para enemigos, ¿cuál fue el truco del papá? Van a tener que contestar unas preguntitas. Espero que puedan. Nos vemos al ratito.